Es imposible, es una pregunta que te hacen mucho y te prometo que es absolutamente imposible de contestar. Yo la intenté contestar en una página web que tengo y puse Lolita Bosch es un experimento literario no terminado. Es todo lo que se me ocurriría decir. En realidad yo soy escritora, soy novelista, nací en Cataluña, soy catalana. Llegué este año, cumplo 20 en México y viví aquí muchos años y desde hace unos años voy y vengo. México es el país que adopté y que me adoptó. Y es el país que quiero y del que me siento parte y el que más me preocupa, el que más me interesa. Estoy en mi casa, digamos. Soy novelista, soy maestra y gestora cultural de proyectos social-culturales como abrir bibliotecas en cárceles colombianas o cosas de estas así. Doy cursos de pensamiento literario aplicados al trabajo de paz. Estudié filosofía y luego desde hace 3 años dirijo una asociación por la paz de México que se llama Nuestra Aparente Rendición y coordino y asesoro proyectos de paz. Fíjate que es imposible de contestar. Yo he vivido en muchos sitios del mundo y viví, no muchos, pero algunos. Antes de vivir en México viví en la India, viví en los Estados Unidos, he estado mucho tiempo en Europa del Este, he viajado mucho, soy mochilera de naturaleza, pero la verdad, suena horrible, pero cuando llegué a México, la primera noche, me desperté a las 5 de la mañana, me fui caminando a la glorieta de Insurgentes, me paré debajo de la escultura de homenaje al Sereno y dije, qué raro no haber nacido aquí, oye. Y esto no me había pasado nunca en ningún otro lugar del mundo. No solo veo lo bueno, veo lo malo, pero de repente entendí que yo debería haber nacido aquí, de aquí soy. Yo he estado en Colombia trabajando en proyectos de paz, he colaborado en proyectos de paz colombianos, hay colombianos en la página de Nuestra Aparente Rendición, estamos abriendo Nuestra Aparente Rendición en otros lugares del mundo y entre ellos Colombia, que es un país que yo quiero y admiro y tengo familia y amigos y están hartos de que digamos que México se colombianizó. México se violentó, como muchos otros países de América, como El Salvador, como Guatemala, como Colombia, ¿no? Colombia está en guerra desde hace 3 generaciones, empezó en el año 48 con el asesinato de 2 políticos y lo que tiene Colombia es un conflicto entre 4 brazos armados, digamos, que sería el Estado, las FARC, los paramilitares y la delincuencia común, narcotráfico. Estos 4 agentes, digamos, son tan diversos y son tan imposibles de encontrar en México, de reproducir en México, que México no se colombianizó. México se fue al carajo, pero no se colombianizó. México se fue al carajo un rato, ¿no? Es muy triste pues, lo que está ocurriendo. Y cuando digo se fue al carajo, no creo... O sea, entramos en una caída libre, y eso sí lo creo, y hemos estado como a la deriva un tiempo, ¿no? El calderonato no ayudó, y muchos lugares del país tienen la sensación de que se fue al carajo, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere irse de Tamaulipas, o gente que quiere irse de Nuevo León, de Michoacán. Lo que ocurre aquí es muy sui generis, digamos, ¿no? De entrada, Colombia no comparte 3.500 kilómetros con un país como Estados Unidos, ¿no? Ni recibe a todos los migrantes que recibimos nosotros para cruzar, ni ha tenido el PRI, que ha sido lo que ha construido este país, es el PRI, ¿no? Y esto Colombia es imposible esto no lo ha reproducido ningún país de América Latina, vaya. Uno de los grandes problemas y una de las razones por las que México está como está es por esta falta precisamente de acceso a la educación y a la cultura, y eso sí es responsabilidad de todos, ¿no? Hacer difusión de la cultura, colaborar en programas de lectura, y se está haciendo en muchos lugares, ¿eh? Hay mucha gente que está haciendo talleres literarios en prisiones, por ejemplo, ahora es cada vez más normal, ¿no? Tenemos mucho trabajo por hacer, tío. Hay otros tipos de poesía, ¿no? Están las canciones, están los corridos, están las historias familiares, está la música, están las narraciones orales. Hay muchas otras maneras de hablar entre nosotros de una forma literaria, ¿no? La poesía es la manera de entender humanamente lo que está pasando, íntimamente el mundo, ¿no? Y eso lo hacemos muchos. Digo, leer poesía perfecciona esta capacidad y escribir poesía debe intensificarla, pero esta manera de entender íntimamente el mundo en el que vivimos, esto es un acto poético.
Yo hace muy poco escuché a un político diciendo, es que bueno, ¿qué quieren que hagamos? Pues la panacea no se ha inventado. Y alguien le contestó, claro que se ha inventado, se llama educación. En Colombia los políticos se apoderaron del discurso de paz, ¿no? O sea, la paz es casi una cuestión estatal. Entonces la gente casi, en muchas ocasiones, hasta rechaza la palabra paz, porque les parece un acto político. Esto aquí no ha sucedido. Entonces a mí si viniera el PRI, el PAN o el PRD o el PT o Convergencia, quien fuera, a decirme, vamos a hacer un trabajo de paz, yo le diría, bueno, yo creo que el trabajo de paz del que yo puedo formar parte tiene que surgir de la sociedad civil. Su trabajo de paz es otro. Lo que no se puede es igualar la tarea del gobierno con la tarea de los ciudadanos. Nosotros tenemos una manera subjetiva de relacionarnos y de protestar y de alzar la voz, que es la suma de muchas diferencias. Yo creo que la falsa ilusión de que el PRI sabría pactar con el narco. Yo creo que ese fue uno de los... Primero, yo creo que nos han educado, ¿no? Eso que dijo Azcárraga de soy un soldado del PRI, a nosotros nos han educado como soldados del PRI, ¿no? Entonces nosotros confundimos nosotros, a lo mejor no tú y yo y algunas personas que nos están viendo, pero mucha parte de la sociedad mexicana confunde ser mexicano con ser priista. Porque dices, es que el PRI hizo la SEP, bueno sí, pues que solo está el PRI, lo hizo todo, ¿no? Lo que sí hizo el PRI en los años 80 fue pactar con el narco, ¿no? Es una pregunta muy buena, fíjate. No, Calderón lo hizo fatal, ¿no? Calderón lo hizo muy mal. Calderón lo hizo muy mal. Calderón, la parte que hizo bien, muy entrecomillado, y disculpen mis amigos si me están escuchando, pero la parte que hizo bien Calderón fue la que correspondía a su cargo. O sea, no hizo nada que digas, wow, sí la hizo. No, lo votamos, bueno, lo votaron, lo votó México, sí lo votó México para que cumpliera con ciertas obligaciones. De esas ciertas obligaciones, pon que tuviera 100, cumplió con 15. Entonces no podremos decir, esas 15 las hizo bien, no, esas 15 eran lo mínimo, ¿no? Obviamente, si hay un grupo armado en Laredo que está amedrentando a la sociedad, el Estado tiene la obligación de detener eso. Eso nadie lo duda, y si no pensáramos eso, seríamos unos locos. No es que lo diga Calderón, es que eso lo dice el sentido común, ¿no? O sea, no, si hay un grupo armado en la calle, el gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de salir y tratar de detenerlo. Pero no como lo hizo Calderón, porque Calderón, su estrategia contra el narco, primera, era absolutamente gringa, en el sentido de vamos a demostrarles cuántas armas tenemos y cómo cazamos criminales, como si nosotros fuéramos un país que no somos, ¿no? Y esta estrategia de vamos a enaltecer la lucha armada, a nosotros nos echó para atrás y dijimos, ¿por qué está haciendo este loco, no? El contrapunto del PRI de vamos a ocultar la lucha armada tampoco es el que queremos una cosa comedida, digamos. No se puede hacer esta estrategia armada y militarizar a un país como está militarizado México hoy, que hay un 30% de este país que está militarizado y nosotros vivimos como si no fuera así, digamos, ¿no? No se puede salir a combatir el narco sin cumplir unas condiciones mínimas, pero mínimas, ya no te digo con voluntad pacifista, que es lo que le pediríamos todos, ¿no? Ni con voluntad de corregir las causas de todo este desastre social en el que estamos sumidos. Debería haber protegido a la ciudadanía. O sea, si tú mandas un ejército a ocupar una ciudad, porque la ciudad está siendo amenazada, y te hablo de Monterrey, pero esto ha sucedido en muchos lugares del país, la ciudadanía ha de tener la posibilidad de protegerse, no convertirse, como dice Marcela Turati, en fuego cruzado, sino que ha de poder protegerse y le han de dar medidas de protección. Eso no ocurrió. Dos, la ciudadanía necesita estar absolutamente informada de lo que está sucediendo, porque es muy distinto estar en una ciudad en la que hay ejército que no hay ejército, que hay un cártel, que hay otro cártel, que hay estas armas, que hay otras armas. Las formas de matar, el tipo de crímenes que se cometen, son distintos. Lo que ocurre en el Golfo no es lo que ocurre en Nayarit, pues, ¿no? Entonces son situaciones distintas, entonces necesitamos información. Tres, y este es el sueño latinoamericano por excelencia, esta policía que tenemos no puede combatir al narco. No está preparada. Probablemente esté más preparado unas que otras. La policía está muy, muy mal preparada, ¿no? Necesitan ayuda, necesitan que los preparen, que les enseñen cosas, que los eduquen, que les hablen de los feminicidios, que tengan cultura del respeto, de la paz. Todo esto nadie se los ha dado. Entonces un policía que le das 4.500 pesos al mes y dice, además te pagas tus balas,
Si alguien va y le dice no te doy 8, no solo no dirá que no, es que no puede decir que no, porque ese policía lo dejamos absolutamente desamparado. Y si dice que no, pues como dijo aquel, o copelas o cuelo, ¿no? No pueden, no puede decir, nadie puede decirle que no al narco en un país en el que las fuerzas del orden no están protegidas. Si entra un narco a un comandante, le dice, no es pregunta, ahí te dejo $50.000 y mañana vamos a pasar por allá. El comandante no puede decir no los quiero, porque nadie lo está protegiendo. Y a lo mejor porque es un ambicioso, que también hay muchas fuerzas corruptas, hay muchas fuerzas criminales, pues, ¿no? Pero también hay mucha gente honesta trabajando en las fuerzas del orden de México. Hay policías que están pidiendo asilo a los Estados Unidos porque no quieren formar parte de esto. Hay militares intentando trabajar por la paz, ¿no? No podemos decir todos los priistas son, igual que no podemos decir todos los policías son, ¿no? Ni siquiera todos los narcos son. No lo podemos decir, tenemos que entenderlos. Y la cuarta y principal, que diría cualquier analista del mundo, es: quieres detener a una organización criminal, pero esto es como de nivel 0, vaya. Quieres detener a una organización criminal, follow the money, ¿no? Detener al narco es congelar cuentas. Y en este país no se han congelado cuentas, ¿no? Entonces, si el narco puede venir y construir rascacielos en la Ciudad de México y nadie dice, ¿de dónde salieron estos 30.000 millones de pesos? Si nadie puede hacer eso, es imposible detener al narco. Y no es que terminar con esto es que nadie vote al PRI. Terminar con esto es poder dialogar con la gente que vota al PRI y poder convivir pacíficamente con la gente que vota al PRI. La gente que votó a Calderón no es responsable de esta guerra. Y esto no podemos seguir pensando en polarizar la sociedad, porque esto es lo que nos han hecho hacer los políticos. Y ese es el discurso de Bush. Si no estás conmigo, estás contra mí. No, si no estás conmigo, bienvenido, pásale y hablemos de por qué no estás conmigo y a lo mejor encontramos algo que nos une, que hay muchas cosas.